Ronaldinho, el genio que convirtió el fútbol en una sonrisa. Porque hay futbolistas que ganan títulos, hay futbolistas que rompen récords, y luego está Ronaldinho. Un jugador que por unos años hizo que el fútbol se sintiera menos como un deporte y más como un truco de magia. Ronaldinho no solo jugaba para ganar, jugaba para divertirse y en el proceso hizo que millones de personas se enamoraran del balón. Pero su historia no empieza en el Camp Nou como normalmente vemos en los edits de TikTok. Su historia no empieza con el Balón de Oro, no empieza con el aplauso del Santiago Bernabéu. Empieza mucho antes, en Brasil, en una familia donde el fútbol no era un lujo, era parte de la vida diaria. Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Su papá se llamaba João de Assis Moreira, trabajaba en un astillero, pero también jugaba fútbol para un club local. Su mamá era Miguelina Eloy Assis dos Santos, una mujer trabajadora que vendía productos y que después estudió enfermería. Y su hermano mayor, Roberto Assis, también era futbolista. De hecho, Roberto era la primera gran promesa de la familia, no Ronaldinho. Su hermano era el que parecía estar destinado a llegar más lejos, era el hermano que Gremio quería cuidar. Tanto así que cuando Roberto firmó con el club, la familia pudo mudarse a una mejor casa. Una casa con alberca, y aquí la historia cambia, porque esa casa, que parecía representar el primer gran paso hacia una vida mejor, terminó marcada por una tragedia. Cuando Ronaldinho tenía apenas 8 años, su padre murió después de un accidente en esa misma alberca. Y de un día para otro, ese niño que jugaba con una sonrisa empezó a cargar una ausencia enorme. Pero lo curioso de Ronaldinho es que nunca transformó ese dolor en amargura. Más bien lo transformó en fútbol, en alegría, en una forma extraña de honrar a su padre cada vez que tocaba una pelota. Desde pequeño le decían Ronaldinho porque era el más chico, el más pequeño entre jugadores más grandes, pero había algo que todos notaban bastante rápido. Ese niño no jugaba como los demás, no veía el campo como los demás. Donde otros enfrente veían a un rival, él veía un posible túnel. Donde otros veían presión, él veía una oportunidad para inventar algo. Y hay una historia que explica perfecto el tamaño de esa diferencia. Cuando era niño, su equipo ganó un partido 23-0. Y según rumoran una de las historias más famosas de toda su infancia, Ronaldinho fue el mismo que anotó los 23 goles. No importa si la cifra suena exagerada, lo importante es lo que representa. Desde niño Ronaldinho ya parecía un jugador sacado de otro lugar, como si el balón le hiciera caso a él. Para Ronaldinho, na izquierda. Ele encara a marcação. El italiano se... Ronaldinho creció dentro de Gremio, no solo como futbolista, también como persona. Ahí empezó a entender que su talento podía llevarlo más allá del barrio, más allá de Porto Alegre, más allá de Brasil. Su debut profesional llegó en 1998 y muy rápido empezó a llamar la atención de todo el mundo. No era el típico mediapunta brasileño talentoso, él era distinto, tenía regate, sí, pero también tenía descaro, parecía que no le importaba si enfrente estaba un defensor cualquiera o una estrella mundial, él intentaba lo mismo, sombreros, caños, regates imposibles, a él no le importaba nada. Y en Brasil, donde han visto absolutamente de todo, Ronaldinho empezó a destacar. Con Gremio ganó títulos regionales y se convirtió en una de las joyas y promesas del fútbol brasileño. Pero Europa ya lo estaba mirando, y en 2001 llegó el primer gran salto. Paris Saint-Germain pagó alrededor de 5 millones de euros netos por él. Hoy en día esa cifra suena muy pequeña, pero en ese momento era una apuesta seria por un futbolista que todavía no era una superestrella global, tan solo una promesa del Gremio. Ronaldinho llegó a París con 21 años de edad. Y aunque el PSG todavía no era el monstruo económico que conocemos hoy en día, ya era un club importante en Europa. Allí compartió vestidor con jugadores como JJ Okocha y Nicolas Anelka. París fue su primera prueba europea, y también fue una etapa irregular, porque Ronaldinho tenía magia pero todavía no tenía estructura. Aparecía en noches brillantes y luego se apagaba. Hacía jugadas imposibles, pero el equipo no terminaba de explotar por completo. Había talento, pero también dudas. Y aún así, el mundo ya entendía algo. Este chico sin duda tenía algo especial. Antes de ser el rey de Barcelona, Ronaldinho fue parte de una de las delanteras más recordadas en la historia de los mundiales. Estoy hablando de Brasil 2002.
Estoy hablándote de jugadores como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, conocidas mundialmente como las 3R. Y aunque en realidad Ronaldo fue la gran figura de ese mundial, Ronaldinho tuvo su momento eterno. Cuartos de final contra Inglaterra, Brasil pierde 1-0, el partido está tenso a más no poder. Ronaldinho toma la pelota, conduce, elimina rivales y asiste a Rivaldo para el empate. Y luego llega ese tiro libre, ese golpeo extraño, ese balón que parecía centro, parecía disparo, parecía accidente, pero terminó siendo gol. David Seaman, el portero inglés, quedó adelantado, y Ronaldinho marcó uno de los goles más recordados de los mundiales. Minutos después lo expulsaron. Así era Ronaldinho, genio y caos, magia y desorden, pero Brasil siguió adelante, llegó a la final, venció a Alemania y ganó el mundial. Ronaldinho con apenas 22 años ya era campeón del mundo, pero lo más grande todavía no había empezado. En 2003, Ronaldinho estuvo cerca de fichar por el Manchester United. Parecía que estaba hecho, pero entonces apareció el Fútbol Club Barcelona. Un club gigante, sí, pero en ese momento un poco golpeado. El Barça venía de años difíciles, no era el equipo dominante que muchos recuerdan hoy. Necesitaba una cara nueva, necesitaba ilusión, necesitaba a alguien que hiciera que la gente volviera a creer. Y ese fue Ronaldinho. Barcelona pagó cerca de 30 millones de euros al PSG y desde el primer día el fichaje se sintió como algo completamente diferente. No era solo un jugador llegando a un club, era una energía nueva entrando a una ciudad. Ronaldinho llegó con una sonrisa, con pelo largo, con dientes enormes, con música en los pies y en poco tiempo el Camp Nou volvió a llenarse de esperanza. Su primer gran momento llegó contra el Sevilla. Un partido de madrugada. Ronaldinho toma la pelota desde lejos, avanza, nadie lo detiene y saca un disparo brutal que pega en el travesaño y entra. Era como si lo estuviera avisando al mundo. Era como si estuviera anunciando que ya había llegado. Con Frank Rijkaard como entrenador, con Deco, Xavi, Puyol, Eto'o y después un jovencísimo Messi, Ronaldinho se convirtió en el corazón del equipo. No era solo el mejor jugador, era el alma. Cuando Ronaldinho estaba feliz, el Barcelona jugaba feliz. Cuando Ronaldinho sonreía, el estadio sonreía. Y durante años no hubo un jugador más divertido de ver en todo el planeta que Ronaldinho Gaucho. La temporada 2004-2005 fue el aviso. Barcelona ganó la liga, Ronaldinho fue elegido FIFA World Player, pero la 2005-2006 fue la obra maestra. Ese año Ronaldinho ganó el Balón de Oro, volvió a ser elegido como el mejor del mundo por la FIFA y llevó al Barcelona a ganar la Liga y la Champions. Para realmente poder entender lo que era Ronaldinho en ese momento, no basta con decir títulos, hay que hablar de sensaciones, porque Ronaldinho no dominaba los partidos como Cristiano por recepción y potencia, no los dominaba como Messi con una lógica imposible de entender. Ronaldinho dominaba desde el juego, desde la alegría. Era impresionante de verdad no saber lo que iba a hacer a continuación. Y el 19 de noviembre de 2005, Barcelona fue al Santiago Bernabéu y le ganó 3-0 al Real Madrid. Ronaldinho marcó 2 goles, 2 jugadas individuales, 2 carreras que dejaron atrás a defensores del Madrid como si estuvieran clavados al pasto, y entonces pasó algo que casi nunca pasa en el fútbol. La afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu se puso de pie para aplaudirlo. El estadio del máximo rival reconociendo a un jugador del Barcelona. Eso no se compara, eso no se exige. Eso solo pasa cuando un futbolista hace algo tan grande que incluso el odio deportivo se queda sin argumentos. Ronaldinho estaba en la cima. Tenía el Mundial, tenía la Champions, tenía el Balón de Oro, tenía a todo el mundo a sus pies. Y tenía algo todavía más difícil, el cariño de todo el mundo. Incluso de muchos que no eran del Barcelona simpatizaban con Ronaldinho. Hay un detalle importantísimo en la historia de Ronaldinho, su relación con Lionel Messi. Cuando Messi era apenas un niño intentando entrar al primer equipo, Ronaldinho ya era la gran estrella del Barcelona. Y muchas veces las grandes estrellas sienten amenaza cuando llega un joven demasiado talentoso. Ronaldinho hizo todo lo contrario, lo abrazó, lo protegió, lo integró. Cuando Messi marcó su primer gol oficial con el Barcelona, la asistencia fue justo de Ronaldinho. Un pase picado, Messi define y Ronaldinho lo carga en la espalda. Esa imagen parece simbólica, como si el fútbol estuviera pasando de una generación a otra. Ronaldinho no solo hizo grande al Barça, también ayudó a preparar el terreno para Messi.
y eso explica por qué su legado es más grande que solamente números. Porque Ronaldinho no fue el jugador más constante de la historia, no fue el que más años duró en la cima, pero su impacto fue enorme. Cambió el ánimo del club, inspiró a toda una generación y le abrió la puerta al Barcelona más dominante que vendría después. Pero aquí empieza la parte más compleja de toda la historia, porque Ronaldinho subió muy rápido y también cayó antes de lo que muchos esperaban. Después de la Champions de 2006, algo empezó a cambiar. Brasil llegó al Mundial de Alemania como gran favorito. Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho, parecía hasta injusto, pero el torneo fue completamente decepcionante. Brasil cayó en cuartos contra Francia. Y Ronaldinho, que llegaba como el mejor jugador del mundo en ese momento, no pudo ser la figura que todos esperaban. Ese golpe fue el inicio de una etapa rara. En Barcelona su nivel empezó a bajar. Lesiones, críticas, rumores de fiestas, menos intensidad, menos continuidad. El fútbol seguía ahí, pero ya no aparecía todas las semanas. Y cuando Pep Guardiola llegó al Barcelona en 2008, tomó una decisión muy fuerte. Ese nuevo proyecto necesitaba disciplina total. Necesitaba presión, orden, hambre, y Ronaldinho ya no encajaba como antes. Entonces se fue. El Milan pagó alrededor de 21 millones de euros con variables que podrían subir la operación, y el astro brasileño llegó a Italia con 28 años. Y eso es lo más extraño, no era viejo. No es que le estuviera pesando la edad, pero futbolísticamente parecía que su mejor versión ya había quedado un poco atrás. En Milan tuvo muy buenos momentos, ganó la Serie A en 2010, dejó asistencias, goles, detalles de magia, que todos sabemos que eso nunca va a desaparecer, pero ya no era el Ronaldinho que detenía al mundo. Era más como un genio intermitente, un jugador capaz de regalar una noche brillante, pero no una temporada completa al máximo nivel. Y en 2010 llegó otro golpe fuerte. Brasil fue al Mundial de Sudáfrica sin Ronaldinho. Dunga no lo convocó. Para muchos fue un movimiento injusto, para otros era lógico, pero simbólicamente fue durísimo. El jugador que había hecho sonreír al fútbol ya no estaba en el escenario más importante de todos. En 2011, Ronaldinho dejó el Milan y volvió a Brasil para jugar con Flamengo. La expectativa era enorme, era el regreso del hijo pródigo. Y hubo buenos momentos, uno de los más recordados fue aquel partido contra Santos donde Flamengo ganó 5-4 y Ronaldinho marcó un hat-trick. Ese partido fue una locura, Neymar brillando de un lado, Ronaldinho respondiendo del otro, como si el pasado y el futuro del fútbol brasileño se cruzaran en una misma noche. Pero su etapa en Flamengo terminó mal, problemas de pagos, demandas, ausencias. Fue una relación que se rompió antes de tiempo, y cuando parecía que su carrera ya entraba en la parte final, apareció Atlético Mineiro. En 2012 Ronaldinho llegó al Galo. Muchos pensaban que estaba acabado, pero él todavía tenía una última obra guardada. En 2013 llevó a Atlético Mineiro a ganar la Copa Libertadores, la primera Copa Libertadores en la historia del club, y ahí de alguna forma Ronaldinho cerró un círculo. Ya tenía Mundial, ya tenía Champions, Balón de Oro y ahora también se sumaba a su palmarés la Libertadores. El jugador que había conquistado Europa volvía a Sudamérica para conquistar América. Ese no fue un título más, fue una reivindicación, una forma de decir, tal vez ya no corro como antes, pero todavía puedo cambiar la historia de un club por completo. Después vendrían Querétaro y Fluminense. En México con Querétaro, Ronaldinho vivió una etapa extraña pero memorable. No llegó como el mejor Ronaldinho, pero su sola presencia cambió la atención sobre el club. Llevó a Querétaro a una final de Liga MX en 2015, y aunque ya no era aquel mago imparable, cada toque suyo seguía generando expectativa, porque incluso en el final la gente seguía esperando una jugada, un pase, una sonrisa, algo que recordara al Ronaldinho de siempre. Pero la historia de Ronaldinho no puede contarse solo con goles y regates. También tiene capítulos difíciles, problemas financieros, multas ambientales, propiedades embargadas, pasaportes retenidos y el episodio más impactante, Paraguay 2020. Ronaldinho y su hermano Roberto fueron detenidos por intentar entrar al país con documentos falsos,
Pasaron 32 días en una prisión antes de obtener arresto domiciliario en un hotel de Asunción y meses después fueron liberados tras un acuerdo judicial. La imagen fue durísima. Ronaldinho, el hombre de la sonrisa eterna, pasando su cumpleaños número 40 en una cárcel. Parecía una escena imposible, de película. El mismo jugador que había sido aplaudido por el Bernabéu, el mismo que levantó la Champions, el mismo que convirtió el fútbol en una fiesta total. Ese mismo jugador ahora aparecía en titulares por algo que no tenía nada que ver con la pelota. Y esa es quizá la parte más triste de su historia, porque Ronaldinho fue tan querido que nadie quería verlo caer. La gente no lo miraba solo como un futbolista, lo miraba como alguien que representaba alegría, y por eso en sus momentos más bajos es cuando más le dolía a la gente. Porque todos caemos, pero cuando cae alguien que siempre sonreía, el golpe se siente muy distinto. Entonces, ¿qué fue de Ronaldinho? ¿Un jugador que pudo haber sido todavía más grande? Sí, probablemente sí. Si hubiera tenido la disciplina de Cristiano, por ejemplo, quizá habría durado 10 años más en la cima. Si hubiera tenido la constancia de Messi, quizá hoy estaríamos hablando de él en una conversación aún más alta. Pero tal vez ahí está la contradicción. Ronaldinho no fue Ronaldinho a pesar de ser libre. Fue Ronaldinho porque era libre. Su fútbol no se entendía desde la observación, se entendía desde el juego, desde la calle, desde el futsal, desde la música, desde Brasil, desde esa sonrisa que parecía decir, tranquilo, esto es fútbol y hay que divertirse. Y eso no lo hace menos grande, lo hace diferente, porque hay jugadores que te enseñan a ganar, pero Ronaldinho te enseñó a amar el deporte. Nos enseñó a todos que un pase puede ser una bella obra de arte, que una gambeta puede cambiar el ánimo de un estadio entero, que un futbolista puede ser ídolo no solo por levantar copas, sino por hacer feliz a la gente. Y quizá por eso su prime se siente tan corto, porque cuando algo es tan brillante, siempre parece que dura poco. Ronaldinho dominó el mundo durante unos años, no tanto como otros, pero lo suficientes para convertirse en un eterno del fútbol. Tal vez no era el futbolista más constante, porque cuando estaba inspirado hacía que el mundo entero se detuviera. Y quiero cerrar el video con una frase. Si el fútbol alguna vez fue magia, entonces Ronaldinho fue uno de sus mejores magos. Hasta aquí llega la historia de Ronaldinho. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like, compártelo, comenta. Me apoyarías de una manera increíble. Y nada, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Bye.